Cuarto bloque de Teleregional, continuando con toda la información, se los habíamos dicho en la entrevista central de hoy. Estábamos con la jefa departamental de INAU en Río Negro, la profesora Vivian Tisca. Buenas noches, Vivian. Buenas noches, igualmente. Bueno, Vivian, primero que nada consultarte porque en las últimas semanas o en el último mes y medio tal vez, uno ha notado o ha tenido la percepción de que hay más denuncias por abusos a nivel familiar. ¿Ustedes tienen alguna estadística que certifique eso? ¿O es que, o sea, al menos a nivel de denuncia, no estamos hablando que ocurran más abusos, sino que se denuncien más? ¿Aumentó en este último mes en Río Negro? A ver, las denuncias vienen aumentando desde hace mucho más que hace un mes, vienen aumentando desde hace más de un año. En este año casi el 45%, tanto en el CED, que es el Centro de Estudio y Derivación de INAU, donde sería la puerta de ingreso al INAU, una de las puertas más importantes que está acá en Fray Bentos, o en el CEPRODE, que es el Centro de Protección de Derechos de Jun, el 45% de lo que se recibe como denuncia tiene que ver con abuso sexual, como promedio, ¿no? ¿Es una estadística a nivel nacional con otro departamento alta, elevada? Es elevada y es un tema generalizado en todo el país. Realmente en todo el país están estallando por todos lados situaciones de abusos, la mayoría de las cuales son intrafamiliares, es decir, suceden dentro de la familia. Hay casos de abusos, de explotación, de violación y demás, de afuera de la familia, pero son muchísimos menos que los intrafamiliares. En las últimas semanas se ha hablado también de distintos hechos, incluso a nivel nacional, un caso que vincula explotación de adolescentes, o sea, personas que no tienen 18 años de edad, o sea, la mayoría. Una situación que se da habitualmente, ¿cuál es la percepción? Y que en este caso se denunció y cayó en la red. Porque arranca todo casualmente también, ¿no? Bueno, ahora el CONAPES, que es el comité que está presidido por el INAU, que tiene que ver con la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, lanzó ahora, esta semana pasada, a fines de esta semana pasada, una gran campaña a nivel nacional con la lucha contra la explotación sexual. Nosotros tenemos que decir que en Río Negro, como denuncias estoy hablando, no estoy diciendo que no existan ni nada, como denuncias, tenemos denuncias puntuales de explotación sexual, pero hay departamentos, en Montevideo, el presidente del CONAPES, que es un funcionario de INAU, sostuvo que trabajaron hasta ahora 63 casos de explotación sexual. En Paysandú, por ejemplo, que es un departamento crítico en esta situación, tiene 83 casos trabajados, donde además es un trabajo muy complejo. Sí, parecería muy fácil desbaratar una red, parecería muy fácil trabajar con la víctima, pero no lo es, porque se produce toda una situación de los entramados de la red de explotación sexual son muy complejos, pero además las víctimas son convencidas de que es decisión de ellas, son convencidas de que están bien, convencidas, incluso a veces hasta la misma familia promueve este tipo de situaciones porque traen un pan a la mesa. Entonces, sacarlos de esa situación, hacerles comprender que en realidad son víctimas y demás, es muy complejo. Vivian, ¿y en esos casos se puede ir contra la familia también? ¿El INAU tiene herramientas para ir, por ejemplo, contra padre o madre que avala ese abuso, no sé, sacar la tenencia, la patria potestad? Bueno, nosotros no tenemos competencia en eso, sí tenemos la competencia de poder informar a la justicia, fiscalía o juzgado de familias de la situación en la cual consideramos que la familia está utilizando esa situación. No podemos actuar como juez ni como fiscal, para eso hay otra área. Y una cosa que a mí lo quiero dejar muy claro, porque creo que con lo de Maldonado quedó bien claro, porque nos pasa habitualmente que cuando hablamos de abuso o de explotación, abuso sexual o explotación sexual, inmediatamente todo el mundo lo asocia a los pobres, a los que están pasando hambre, a los que son poco formados.
Y en esta situación, de, por ejemplo, de explotación sexual y de abuso sexual, no hay clase social, no hay nivel educativo. Fíjense que la explotación sexual en Maldonado eran todos profesionales, hasta un juez de menores hubo metido. Así que estamos hablando de que esto es un mal endémico que atraviesa todas las clases sociales. Y digo esto porque a veces se sale en las redes sociales a defender y dice, ay no, pero es buenísimo, yo lo conozco, ay no, porque es tan bueno, es tan simpático. A veces los peores agresores y los peores abusadores son los más seductores, los que socialmente son los más simpáticos, los que nos llega bien a todo el mundo, pero en el fondo tienen un trasfondo cruel, perverso, que lo lleva a situaciones muy complejas. Vivian, ¿qué pasa con el tema de la víctima? En nuestro país se tiende a identificar en sociedades chicas, comunidades pequeñas, quién es la víctima. Terrible. Eso es un grave error. Es un grave error, es terrible, y nosotros vemos, somos partícipe del daño tremendo que se le hace. Es decir, un niño, una niña, un adolescente que es abusado o que es explotado, ya fue víctima. Cuando después sale a la luz y todo el mundo lo conoce y lo empieza a señalar y demás, lo estamos revictimizando. Cada vez que alguien dice algo, comenta algo, habla algo, yo me acuerdo de una chica, por decir un ejemplo, que me acuerdo que en determinado sector yo compartía determinadas actividades con ella y la conocían el resto de la gente como la violada por el abuelo. No decían, mira, ahí está fulana. Decían, ay, mira, esa es la violada por el abuelo. Yo pregunto, nosotros hemos perdido tanto la empatía que no nos ponemos en ese lugar. Nosotros creemos que esa chiquilina se debe sentir feliz porque fue abusada por el abuelo. Entonces, señalarla, revictimizarla, opinar en las redes sociales. Ay, sí, pero que andaba con una pollerita corta, que le gustaba salir, eso todo es volver a revictimizar. Conteste que muchas veces estos temas por los medios de comunicación son abordados. Sí. En algunos casos de mejor manera, en otros de peor manera y demás. Bueno, en realidad, como siempre, ¿no? Las malas noticias siempre venden más que las buenas noticias. Todo lo bueno que hace el INAU se acuerdan poco, pero pasa un problema y enseguida salta a la luz pública. Bueno, lo mismo pasa con el abuso sexual. Además, en general a veces hay un cierto morbo, ¿no? Todos quieren saber cómo, cuándo, en qué momento, por qué es lo que hacía, qué es lo que no pasaba. Y entonces eso realmente está como calando hondo. Después hacemos un daño. Al daño que el abuso o la explotación trajo de por sí misma, le agregamos todo el otro daño, todo el otro daño, que es a veces de por vida. Mire que salir de ese dolor, de esa autoestima baja, de esa sensación de haber perdido la confianza en el mundo adulto, aquellos que me deben proteger son los que más me dañaron, eso a veces lo arrastran por el resto de su vida y le cuesta volver a hacer una vida normal. También hay que entender que las víctimas se recuperan. El mensaje que hay que dar es se recuperan, y a veces esa revictimización tal vez hace que no. Obviamente. Por lo que comentabas, por ejemplo, el caso de lo que decías hace minutos atrás. A veces eso no ayuda a la recuperación, porque nadie está libre de que eso pase también, ¿no? No. Por eso digo, nosotros tenemos que dar la esperanza de que hay una recuperación, pero lo que le quiero decir que esto necesita trabajo. Nadie se recupera normalmente, sería una cosa excepcional. Puede haber casos de chiquilines muy resilientes que logran de ese dolor transformarlo en algo positivo en su vida. En general necesitan apoyo, necesitan ayuda, y si uno está señalando con el dedo, poniendo en tela de juicio de por qué le pasó eso, defendiendo al abusador o defendiendo al explotador porque es bueno, porque es conocido, porque es profesional, porque vive al lado de mi casa, eso no ayuda para nada, todo lo contrario, va complejizando cada vez más la situación y la víctima se siente cada vez peor. Es más, en determinado momento le hacen creer que realmente la víctima se transforma en victimario, en realidad fue la culpa de ella. Si la violaron era porque ella llevaba una minifalda, como que llevar una minifalda habilita a que los demás tomen mi cuerpo contra mi voluntad, ¿no? O, ay, sí, la abusó el padrastro, ay, ¿por qué no dijo nada? ¿Sabes lo que le cuesta a una víctima de abuso? Revelar, hablar
le cuesta enormemente, pero enormemente. Tiene que tener mucha confianza en el otro, porque ha perdido la confianza en el mundo adulto, como para poder hablar. Incluso a veces, como es un tema a veces, muchas veces intrafamiliar, tampoco la familia lo habilita, no le da la posibilidad de hablar. No le da la posibilidad de hablar. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de una chiquilina que la mamá le pegaba cada vez que decía que el padrastro le hacía cosas. La mamá le pegaba porque estaba diciendo cosas atrevidas, le decía, que no podía hablar esas cosas. Ahora, ¿qué niño que la madre le pega y le dice que no hable, que esas son cosas atrevidas, después se va a animar a hablar con un maestro, con un funcionario del INAU, con... ¿Qué más? La violencia, y la última, pues ya estamos pasados, pero la violencia intrafamiliar, ¿dónde se detecta más? ¿Porque habla la víctima, termina hablando, o los centros educativos son clave para eso? Los centros educativos son claves, la actividad, lo que puedan hacer los vecinos, los familiares, lo que puedan hacer los demás. Durante mucho tiempo el abuso sexual era como, bueno, pasó dentro de la casa, no se habla de eso. Hoy por hoy el niño además está mucho más sensibilizado a ese tema. A veces el mismo niño habla con la maestra, lo denuncia por la ceibalita, o lo habla con algún operador de... Eso se notó ahora en la cuestión de la pandemia. Entonces los niños están más sensibilizados para saber que hay cosas que están mal, y que hay caricias que yo puedo aceptar y hay caricias que no debo aceptar. Hay besos que están lindos que me los den, pero hay besos que no están lindos que me los den. Entonces el niño se anima a hablar más. Los centros educativos es fundamental que escuchen, y por supuesto hay que empezar a trabajar desde el relato de la víctima, no empezar con la duda hacia el relato de la víctima, porque un niño que devela naturalmente lo que le está pasando, difícilmente lo está haciendo inventando, difícilmente invente. Y cuanto más chiquito, y a veces lo demuestran, nosotros desde el INAU trabajamos seriamente para buscar indicadores a veces cuando nos llegan los casos. Y hay indicadores que son muy claros. Vivian, una charla muy amena, con temas sensibles que podríamos seguirlas, pero tenemos una hora el tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Muchísimas gracias. Prometemos para más adelante hablar de otros temas. Muy bien. La próxima invitación ya se la dejo acá para 15, 20 días. Perfecto. Vamos a hablar sobre cómo trabaja el INAU con los programas, Plan CAIF, adopciones, modificaciones en la ley y demás. En la ley, está perfecto. Pausa y venimos para el cierre de Teleregional.